Muy buenos días, hermanos y hermanas, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hoy, martes 17, continuamos con esta reflexión de la palabra de Dios, y no olvides siempre partir de tu vida, ¿no? Partir de lo que haces y no haces, ¿no? Muy importante, ¿no? Revisar nuestra vida para iluminar, para que la palabra de Dios ilumine nuestra vida y podemos actuar según la palabra de Dios. Vamos a ir al texto del Evangelio de hoy, martes 17 de agosto. Evangelio. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 19, versículos del 23 al 30. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: Yo les aseguro que un rico difícilmente entrará en el reino de los cielos. Se lo repito, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. Al oír esto, los discípulos se quedaron asombrados y exclamaron: Entonces, ¿quién podrá salvarse? Pero Jesús, mirándolos fijamente, les respondió: Para los hombres eso es imposible, mas para Dios todo es posible. Entonces Pedro, tomando la palabra, le dijo a Jesús: Señor, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué nos va a tocar? Jesús le dijo: Yo les aseguro que en la vida nueva, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono de gloria, ustedes, los que me han seguido, se sentarán también en 12 tronos, para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y todo aquel que por mí haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o esposa, o hijos, o propiedades, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Muchos primeros serán últimos, y muchos últimos primeros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, hermanos, estamos en un día más, martes. Vamos a ver la estructura del texto, ¿no? La metodología siempre, ¿no? Vemos los personajes, encontramos a Jesús y a sus discípulos. Jesús sigue en la enseñanza con sus discípulos, ¿no? Y sigue en la línea de ayer, ¿no? Y dice que Jesús les dice a los discípulos, después de la experiencia del día de ayer con el joven rico, Jesús dice: les aseguro que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Les aseguro que difícil será que un rico entre en el reino de los cielos, ¿no? Si no te has negado a ti mismo, si no has renunciado a ti, ¿no? Va a ser difícil que participes del reino de los cielos. Va a ser difícil que construyas el reino de Dios si es que no te niegas a ti mismo primero, si no renuncias a los apetitos materiales, a las comodidades materiales. No es posible construir el reino de los cielos, no es posible participar en él. Y dice Jesús, insiste, lo repito, más fácil es que un camello entre por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. Es difícil construir el reino de los cielos desde la riqueza. Es muy complicado, muy difícil hacer posible el reino de Dios desde la riqueza, desde el poder. Es más fácil, dice Jesús, que un camello entre por el hueco de una aguja que un rico se salve. Estamos en este contexto, en este tiempo
de que el Papa nos propone trabajar por la casa común, la casa de todos. Y para hacer posible la casa de todos, la casa común, tenemos que renunciar a nosotros mismos, renunciar a nuestros egoísmos, a nuestros intereses personales y construir la casa de Dios desde la sencillez, desde la humildad, desde los caídos, ¿no? Desde ahí construimos la casa del Señor. Al oír esto, los discípulos se preocupan y entonces dicen, ¿y nosotros que hemos dejado todo? ¿No? ¿Quién podrá salvarse? ¿No? Te preguntas también por eso. Los discípulos dejaron todo y comenzaron a construir el proyecto de Jesús, a aprender de Jesús para hacer posible el reino de Dios. Y Jesús les dice, no se preocupen. Les dice Jesús, todos los que han dejado padre, madre, hermano, riqueza, casa, todos ellos, ¿no?, se van a heredar la tierra. Todos los que dejamos nuestro egoísmo, nuestros bienes, inclusive dejamos hermanos, padres y madres, ¿no?, por el reino de los cielos, ¿no?, tendremos una recompensa. El sentarnos a la diestra del Padre, a la diestra de Dios, a compartir nuestra vida con el Señor. Y eso se inicia aquí, haciendo posible lo que Jesús nos dijo, haciendo posible el reino de Dios aquí y ahora. No hay otra forma. Si tú dejas todo igual que los discípulos dejaron todo, ¿no?, por seguir a Jesús, Jesús dice que nos va a tocar algo. Nos va a tocar dirigir el juzgamiento al pueblo de Israel. Hoy, esa es la tarea nuestra. Conjuntamente con Jesús, hacer posible la casa común, la casa para todos, a partir de buscar el bien común para todos, una vida digna, fraterna, solidaria para todos. Hoy en nuestra sociedad es urgente hacer posible el reino de Dios. Hoy en nuestra sociedad es urgente negarnos a nosotros mismos, a nuestros proyectos, a nuestros caprichos, para hacer la voluntad de todos. Y la voluntad de todos es que tengamos paz, justicia, fraternidad, trabajo, que todos participemos de esta naturaleza, de este mundo que Dios nos ha dado. Porque es de todos y para todos. Y entonces todos tenemos que compartir según la necesidad de cada quien en nuestra sociedad. Dice Jesús también, terminando, muchos primeros serán últimos y muchos últimos serán primeros. ¿Qué quiere decir? Que no tienes que considerarte que tú eres el primero, sino el último. Siempre el último. Como dijo Jesús, yo no he venido a ser servido, sino a servir. Y esa es nuestra misión. Desde nuestra sencillez y humildad, ponernos al servicio del pueblo, de la comunidad. Vamos a buscar el versículo, no quedarnos con un versículo.
Mercader, nos dice Jesús, más fácil es que un camello pase por el hueco de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. ¿Eres tú el rico? ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo está nuestra vida? ¿Cómo estamos haciendo posible la casa del común aquí y ahora? Y rezamos juntos con el Evangelio del día de hoy. Y decimos, Jesús, concédenos la gracia de mostrar nuestra confianza en ti, en que solamente contigo y en ti es posible la justicia, la fraternidad y la solidaridad. Para que tu Evangelio, para que tu vida nos ayude realmente a amar al prójimo, que seamos hombres y mujeres que amemos profundamente al prójimo, para sentirnos contigo o sentarnos contigo en la heredad de tu reino, en la vida eterna que comienza a hacerse aquí y ahora, poniendo las bases del reino de Dios, de la justicia, de la paz y del amor. Si nosotros iniciamos aquí haciendo justicia, paz, amor, estamos acercándonos al reino de Dios y estaremos con Él disfrutando de la presencia de Dios Padre. El Señor, ayúdanos a crecer entonces en el amor y en la fraternidad. Amén. Que el Dios de la vida nos bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Paz y bien, hermanos, que tengan un buen día.